Deltas del mundo. Durante siglos, los holandeses se han esforzado por convertir el agua en oro. Su vínculo especial con el agua los obliga a crear cada día un paisaje único que combina una naturaleza abundante con zonas urbanas de vanguardia. Una cuarta parte de la superficie de los Países Bajos está por debajo del nivel del mar. Sus paisajes legendarios contienen unos 3.500 pólderes, zonas agrícolas desecadas y están rodeados de diques. Se puede resumir muy bien con el siguiente dicho: Dios creó el mundo, pero los holandeses crearon los Países Bajos. Rijnmossa, tierra de canales. Sin embargo, los Países Bajos siguen siendo el país de Europa más propenso a los riesgos del aumento del nivel del agua. Entonces, ¿deberían protegerse más o, por el contrario, dejar que la naturaleza siga su curso? Nuestro documental comienza en la entrada del delta, donde el Rin se divide para formar dos brazos distintos antes de volver a unirse al Mar del Norte. El río Vaal se extiende hasta Nijmegen. Nos adentramos en la zona conocida como Gelderse Poort. El guarda Tijmen van Heerde será nuestro guía. Su misión es vigilar los espacios naturales. Desde los años 80, estos espacios se volvieron salvajes hasta cierto punto. En esa época se reintrodujo el castor. De hecho, al construir presas, desempeña un papel importante en el equilibrio natural de los humedales. Lo que ven aquí es que los castores utilizan pequeños canales para cruzar a nado y reaparecen aquí mientras se dirigen a su refugio. Cavó un agujero en la tierra y colocó allí todas las ramas. Así, si el castor quiere llegar a su refugio, cava canales que le permiten ir y venir. A los castores les gusta mucho este lugar porque hay álamos y sauces, árboles de madera blanda que también son su alimento favorito. Cuando un castor descubre que le gusta un árbol específico, vuelve a mordisquearlo para alimentarse durante varias noches. Pero también para tomar las ramas que utilizará para construir y reforzar su hábitat, o para crear una presa que le permita distribuir mejor el agua. Se pueden ver muy bien en estos trozos de corteza las marcas de los dientes del castor. Justo debajo de la corteza hay una parte que es muy nutritiva. Solo esa parte es el alimento favorito del castor. Con el tiempo se utilizó para hacer paracetamol. Por eso a los castores nunca les duele la cabeza. Estas 6.100 hectáreas constituyen un área protegida única en los Países Bajos, a la que ahora pueden acceder los visitantes. Lo mejor de Gelderse Poort es que volvió a formar parte de la naturaleza hace 24 años. Era un paisaje agrícola con vacas y cultivos que volvió a su estado natural. Aquí la naturaleza hace lo que quiere. El río puede desbordarse, los árboles pueden crecer donde quieran, los animales van a donde les plazca y el campo se vuelve cada vez más salvaje. Lo que más me gusta es que a veces el nivel del río sube mucho o a veces baja mucho también. Es un paisaje muy dinámico que cambia cada día. El desarrollo de las áreas naturales ha hecho posible que se introduzcan animales grandes como los caballos salvajes Konik, que se encuentran en Gelderse Poort desde 1981.
Hoy, unos 50 caballos y casi 150 vacas Galloway escocesas mantienen el paisaje y se pasean en libertad. La gente es libre de caminar y pasear por Geldersport y como resultado a menudo entran en contacto con los animales. Se recomienda al público mantener una distancia de 25 metros de los animales, ya que son caballos salvajes y no sabemos cómo reaccionarán, pero la convivencia funciona muy bien. Hace 30 años, los holandeses decidieron volver a reconocer la importancia del agua. Se bajaron los diques y se excavaron nuevos canales. Como consecuencia, la flora local se ha enriquecido acogiendo nuevas especies. Job Chaminé, botánico e investigador de la Universidad de Nimega, ha sido testigo de esta transformación del paisaje. Esto parece hierba, pero no lo es. Es un tipo de junco llamado césped ribereño. Toda la meseta está cubierta por esta planta. Al igual que las aves que viven aquí, es una especie típica que se encuentra en estos suelos húmedos y limosos. Tienen su propio tipo de vegetación. Al menos 10 especies crecen en este suelo húmedo, desnudo y fértil. Y aquí hay el muelle de pantano o Rumex palustris, una especie muy común pero específica de este lugar. Abunda mucho aquí. Esta es la vida en Cernua, que también es una especie muy común pero muy característica de estos suelos húmedos. La flor no me olvides también disfruta del pantano y el agua. Se puede ver por todas partes en esta vegetación. Estas pequeñas flores azules están a gusto en este entorno fértil. En este nuevo entorno, algunas plantas colonizan el espacio y a veces lo hacen con demasiada facilidad. Este es el bálsamo del Himalaya, una planta muy alta que puede invadir un área por completo. Ha aprovechado su oportunidad aquí en este campo que es muy abierto. Esta especie se ha desarrollado en el lugar gracias al agua del río y se ha extendido de forma considerable. Es una planta muy atractiva con algunos atributos bastante divertidos. Si tocas los frutos, explotan. Además, se puede comer y tiene un sabor característico a nueces. Estas especies están invadiendo los bosques inundables. La pregunta es si es perjudicial para los bosques y si debemos tomar medidas. Atraídas por este nuevo y vasto escenario, las aves han regresado para instalarse en Gelderse-Poort. Hoy en día hay miles de cormoranes junto a garcetas y avefrías, y de vez en cuando se puede ver un águila pescadora. Más de 150.000 gansos pasan aquí el invierno. Hay un famoso poema holandés que escribió Hendrik Marsman en 1936 y describe los inicios del delta. Cuenta la historia de los Países Bajos. Es una especie de homenaje. Al pensar en Holanda, me imagino ríos amplios que fluyen a través de tierras bajas sin fin. Para mí, el paisaje fluvial es muy especial. Nací junto al río. No el Val, sino el Maas. El Maas es mi río y vengo de un pueblo pequeño. Soy hijo del dueño de un bar y siempre estuve cerca del río. Me sentía como un hijo del río. Para mí, el río, el agua, el movimiento, los barcos, todo siempre es dinámico y al mismo tiempo permanece igual. Por un lado existe un movimiento constante y por otro hay estabilidad. Siento una conexión muy fuerte con el río. Dos tercios de los Países Bajos son vulnerables a las inundaciones. Por eso, desde hace siglos,
Los habitantes intentan por todos los medios evitar que el mar y los ríos se desborden. Aquí es donde los diques y las estaciones de bombeo desempeñan su papel. Esta estación de bombeo es la primera del delta. Está situada a la entrada de la ciudad de Nimega. Los alemanes y holandeses la administran juntos. Lo que tiene de especial es que cuenta con un sistema innovador para preservar el medio ambiente. Debajo de la bomba hay 3 puntos de paso para reptiles, peces y mamíferos. Cuando el río sube, el paso se cierra. Sin embargo, mientras el nivel del río es bajo, la estación de bombeo constituye un hábitat para la fauna local. Aquí, la naturaleza convive con la ciudad de forma continua. Entramos en la ciudad medieval de Nimega. El lecho del río Val antes era muy estrecho y a menudo se desbordaba. Para solucionarlo, se excavó un segundo canal, creando así una isla en medio del río Val. Este canal se conoce como Spiegelval y ahora permite que el agua se disperse más fácilmente. Se están desarrollando un área residencial y una zona recreativa. Raymond Mocking, instructor de deportes de tabla, es uno de los primeros en celebrar la creación de este parque recreativo. Cada semana aumenta el número de participantes en su clase de paddle yoga. En el 2015 escuché por primera vez que el ayuntamiento había destinado el Spiegelval para la práctica de deportes acuáticos. Como trabajo por mi cuenta, siempre estaba buscando algo nuevo que emprender. Lo pensé durante una semana y en poco tiempo me dije, voy a empezar un pequeño negocio de surf y de remo. Y voy a dar clases. Y es lo que hacemos, con la vista de la antigua ciudad. Esto ha cambiado mi vida por completo. Ya lo vieron hoy, trabajo al aire libre. Estar afuera te hace feliz. Estar cerca del agua es fantástico. Nimega es una de las ciudades más antiguas de los Países Bajos. Conquistada por los romanos, se expandió durante la época de Carlomagno. Su lucha contra la subida del nivel del agua también es histórica. Los restos del castillo de Carlomagno, debidamente protegido de las inundaciones, son prueba de ello. La ciudad solo tiene un dique permanente y, por supuesto, esto es un problema en una región tan húmeda. En 1926 ocurrió la peor inundación. En los Países Bajos, controlar y mantener los niveles de agua constituye una de las profesiones más valoradas que existen. La Junta del Agua, o Waterschap, un verdadero estado dentro del estado, se encarga de ello. Jelmer Krom es uno de sus responsables. Una cuarta parte de los Países Bajos está por debajo del nivel del mar y por eso desarrollaron su propia forma de lidiar con el problema, el NAP, o Nivel Normal de Agua de Ámsterdam. Tenemos el mismo nivel desde el siglo XIX. Pueden ver que aquí en Nimega el nivel normal es de 12.5 metros y que allí es de 14 metros. En 1995 habíamos alcanzado un nivel de 13.62 metros y eso nos obligó a reforzar la protección. En los últimos 20 años, las lluvias se han vuelto más intensas y los riesgos de inundación son cada vez más preocupantes. Pero en Nimega se buscan soluciones originales. Esta puerta se cierra en el muelle del Val, en Nimega. En caso de inundación, cuando el nivel del agua alcanza los 12.5 metros en Lobit, donde el Rin entra en los Países Bajos. Y es posible garantizar la protección hasta unos 17 metros. Es algo extraordinario y espero no experimentarlo nunca. Ya se cerró una vez en el año 2011. Las puertas existen desde el 2008.
Se movilizan paneles de acero desmontables para reforzar las puertas y el dique. Este es un ejemplo de la barra de metal que cierra, lo que se conoce como cupur o corte. Se apilan juntas y las tiras de goma crean un cierre perfecto. Aquí es donde se monta la cupur. Si se lo imaginan, primero que nada sacamos esta sección. De hecho, este es el marco de la cupur, así que tiene una protección doble. En primer lugar, se coloca una base, y las barras se apilan encima una después de la otra hasta llegar a este nivel. En este lugar aquí, se apilan alrededor de unas 8 barras. En otros lugares, podemos necesitar algunas de ellas. Juntas, sellan y aseguran la ciudad completa. La coupure de Nimega se ha vuelto un elemento fundamental en la lucha contra las inundaciones del delta, periodos de aguas altas que se han convertido en auténticas atracciones por derecho propio. Era necesario construir esta barrera justo en el centro de la ciudad. Todos los que viven y pasean por aquí quieren ver el río Vaal. Para poder tener un gran mirador, construyeron el dique más bajo. El nivel normal es el de la pared, pero la vista es tan excepcional que si el nivel aumenta, se añade una sección adicional que también forma parte de la cupur. Continuamos nuestro viaje por el Vaal y descubrimos el Parque Nacional de Biesbosch. Con una superficie de 40.000 hectáreas, incluidas 7.100 que se encuentran bajo el agua, es uno de los parques más famosos de los Países Bajos. Las islas de Biesbosch surgieron en 1421 tras la gran inundación de Santa Isabel. Desde entonces, el paisaje del parque ha seguido evolucionando. En la década de los 70, el resultado del plan de cierre de los diques fue una disminución de las mareas naturales y una desecación de la vegetación. En la década de los 80, se inició un amplio programa de regeneración. Y desde la década del 2000, el agua finalmente ha podido recuperar su espacio, poco a poco. En la zona norte del parque, las tierras eran principalmente agrícolas. Tras la inundación de 1995, el Estado decidió realizar un inventario de tierras a gran escala. Cientos de agricultores tuvieron que dejar sus granjas y trasladarse a kilómetros de distancia. Los que se quedaron corren el riesgo de que el nivel del río suba hasta 60 centímetros. Por eso sus viviendas tuvieron que elevarse en montículos. Esta reserva natural única es una de las pocas zonas de agua dulce y mareas de Europa. La vida silvestre regresa poco a poco. Cientos de especies de aves acuden a este lugar para anidar, en particular las parejas de martines pescadores. En el corazón de Biesbosch, en un lugar al que solo se puede llegar en barco, nos encontramos con Henny Kellner, quien tiene una opinión muy clara y firme sobre el tema del desarrollo del parque. Ha vuelto a ser como era al principio. Desde el principio de los tiempos, esta región ha ayudado al agua a recuperarse y durante siglos el hombre ha intentado drenarla. La naturaleza siempre responde, quita ese dique de allí o haré un agujero en él porque es lo que necesito. Hasta 1995 no nos dimos cuenta de ello. Desde finales de los años 60, Henny lleva una vida nómada a lo largo de los canales de los Países Bajos. Viajaba por las carreteras secundarias a través de todo el país y al final llegué aquí a Biesbosch y me dije a mí misma, vaya, qué lugar, tengo que quedarme aquí. Tuve que volver y quedarme aquí de forma permanente.
Con el paso del tiempo envejecía y cada vez me quedaba aquí más tiempo, como un pájaro que hace su nido. Cuando miro al exterior, lo que veo son plantas, flores, no sé de cuántos tipos diferentes. Muchas de esas plantas son comestibles, son mis vegetales en el verano. Además, mi alma gemela ha estado a mi lado en todo momento. Esto es la vida real y la gente lo ha olvidado. Quieren todo del supermercado y comida procesada, pero aquí los alimentos que comemos vienen de la naturaleza. Como el gato que atrapa al ratón y se lo mete a la boca, tomo una hoja y me la como. Es increíble, absolutamente maravilloso. A Henny siempre le ha gustado pintar y no planea dejar de hacerlo pronto. Continuará mientras el espíritu de Bish Bosh siga vivo. Avanzando por los afluentes del Vaal, divisamos Kinderdijk, un pueblo ubicado en la desembocadura del Lek. Aquí 19 magníficos molinos de viento conforman una de las imágenes icónicas de los Países Bajos. Estos molinos se construyeron cerca de 1740. En 1997, el lugar se incluyó en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. No tan comunes como los molinos de harina, los molinos de agua también utilizan la fuerza del viento. Durante mucho tiempo, fueron esenciales para bombear el agua de los pólderes. Este molino de agua es de Rob van Zyl. Es uno de los muy pocos que siguen funcionando en el delta. La idea es que el viento sople directo hacia las aspas. Esta tarde vieron cómo giré las aspas hacia el viento. Cómo enganché las velas e hice girar el molino. Cuando el molino gira, por ejemplo, no puedo ir de compras, tengo que vigilarlo. Trabaja en función del clima, que suele cambiar. Hubo algo de sol y ahora está nublado. Siempre quise vivir cerca de un molino de viento y hace 28 años tuve la oportunidad de hacerlo aquí. La aproveché y nunca me he arrepentido de ello. Dean tiene 12 años y viene todos los sábados a formarse como molinero, igual que lo hizo Rob cuando tenía su edad. Puedes poner 2 a la mitad y está bien. Velas geniales, ¿no? Ajá. ¿Así está bien? Creo que sí. ¿Tú qué crees? Sí, creo. Si terminaste, puedes izar las velas. Está bien. En Kinderdijk está claro que los molinos de viento solo giran para los turistas. Sin embargo, sigue siendo una de las estaciones de bombeo más importantes de los Países Bajos, ya que por allí pasa toda el agua procedente de Alemania y de las montañas. Las bombas envían el agua a los embalses conectados a los ríos que luego desembocarán en el mar. El ingeniero Hans Vastenhout supervisa el funcionamiento de las bombas. La última inundación fue cerca de 1995. Fue una verdadera emergencia, porque los ríos estaban muy crecidos, y una de las estaciones de bombeo se averió justo en ese momento. Tuvimos que traer bombas rodantes del norte del país para bombear el agua aquí a los ríos. En tiempos de inundación, es necesario utilizar las bombas para evitar un desastre, controlar el nivel del agua o incluso hacer que disminuya. Las bombas funcionan con un tornillo de Arquímedes. Este sistema, inventado en la antigüedad y desarrollado por Leonardo da Vinci, permite que el líquido se desplace a lo largo del tornillo.
Ahora funcionamos a la perfección. Podemos prever las situaciones de emergencia y responder con antelación. Pero el clima sigue siendo imprevisible. Y si de repente se producen lluvias fuertes, como ocurre en esta región, hay que actuar de inmediato. Y es posible que reciba una llamada por la noche para venir a activar las máquinas. Seguimos nuestra ruta hacia el suroeste y entramos en la zona marítima del delta. El Haringfleet es un estuario que tuvo que cerrarse debido a las tormentas e inundaciones. Por desgracia, esta seguridad tiene un precio. Muchas especies han desaparecido o abandonado el estuario. Hoy existe la posibilidad de reabrirlo parcialmente. La isla de Tinghemeten se encuentra en el Haringfleet. Al principio, la isla era mayormente agrícola, antes de convertirse en una reserva natural en el año 2007, a cargo de una asociación de protección del medio ambiente. Solo una decena de agricultores siguen viviendo en la isla y los autos están prohibidos. Kees Wiese, uno de los voluntarios de la asociación Natuurmonumenten, es un profesor jubilado. Kees conoce Tinghemeten a la perfección. En diferentes lugares de Tinghemeten es posible ver el agua que rodea la isla. En Haringfleet era salada. Aquí y allá podemos encontrar plantas salinas, son llamadas halófitas. Aquí se encuentra el espino amarillo común. Pueden ver dos arbustos grandes y otros más pequeños que echan raíces fácilmente. Eso significa que aún hay sal en el suelo. Hace unos años contamos el número de lugares de anidación aquí. Descubrimos que más de 90 especies de aves vienen a reproducirse, incluidas 29 de la lista roja. La lista roja es un grupo de aves amenazadas. Ahora quedan muy pocas y hay que cuidarlas. El hecho de que muchas aves se reproduzcan, incluso algunas muy escasas, indica que nuestra asociación ha hecho un buen trabajo. La espátula es un ave muy holandesa. Es uno de los símbolos de la asociación Natuurmonumenten y antes aparecía en su logotipo. Si hay espátulas presentes, es señal de que aquí en Tinghemeten la calidad del agua es buena porque es donde encuentra su alimento y eso es fundamental. La ave fría del norte es un ave de campo típica de Holanda. Y de hecho vimos dos grupos grandes esta tarde. Creo que se reunieron para averiguar qué les depara el invierno. Si hace frío, se irán. Si el clima es templado, se quedarán en donde están. Al sur del delta, las 37.000 hectáreas del Parque Marino de Oosterschelde se abren hacia el Mar del Norte. Los bancos de arena y las praderas húmedas ofrecen zonas de refugio y alimento a miles de aves y focas que son los principales residentes locales. En el parque coexisten dos especies de focas, la foca gris y la foca común.
Pero aquí también acechan muchos peligros. En 1953, una enorme tormenta azotó el Mar del Norte, seguida de una inundación que provocó la muerte de 1.800 personas y 50.000 cabezas de ganado. 72.000 personas debieron ser evacuadas. Esta catástrofe permanece en la memoria de los holandeses como una verdadera tragedia nacional. La gente sabía que los diques eran muy bajos. La tormenta se generó por dos depresiones que se juntaron entre Escocia e Islandia. Provocaron una tormenta de 32 horas que hizo subir el agua por encima de los diques. La mitad del dique no pudo soportar la fuerza y se derrumbó. De allí vienen las historias de las personas que estaban dentro de sus casas. Estaba oscuro y podían ver una pared de agua de mar que se acercaba. Puedo contar estas historias durante horas. Tengo ese problema. Jaap Schoof tenía 9 años cuando ocurrió el trágico incidente. La granja en la que vivía con sus padres quedó completamente sumergida. Ahora no vive allí, pero lo recuerda. Desde esta ventana podíamos ver lo que ocurría afuera. Podíamos ver las olas, al vecino y a la casa del empleado que desapareció. Y cuando comenzó a llover más fuerte, mi madre y mi padre nos llevaron a mis 2 hermanos pequeños y a mí al otro lado de la granja. Para que no lo viéramos. El martes nos rescataron unos pescadores que nos llevaron en barco a Rotterdam, a casa de una de mis tías. Y fue entonces cuando la gente vino a decirnos que habían visto cómo se ahogaba mi abuela, cómo se derrumbaba la casa, cómo salían flotando por el techo y golpeaban los árboles. El techo se volcó y así fue como se ahogaron mi abuela, mi tía y mi sobrina también. En el futuro, debemos ser conscientes de que puede volver a suceder y que volverá a suceder sin duda. Con la influencia del cambio climático, todo cambiará, pero la naturaleza saldrá ganando. Después de 1953, las medidas de protección contra las tormentas y la subida de las aguas se volvieron una prioridad. Así fue como se creó la barrera contra tormentas de Oosterschelde, la primera protección contra tormentas a gran escala, cuya construcción finalizó en 1986. Con una extensión de 9 kilómetros, es espectacular porque solo se cierra parcialmente, deja espacio para las mareas diarias y se baja en su totalidad si la marea supera por 3 metros el nivel de agua de Ámsterdam. Esto ha ocurrido un total de 27 veces desde su construcción. Cuando se construyó la barrera, los ecologistas y los pescadores fueron los primeros en oponerse a su cierre total. Habría provocado un desastre ecológico, en particular para la pesca. De hecho, el cultivo de ostras y mejillones es vital para los pescadores del parque. Uno de los principales negocios de pesca de este parque marino es el de Jaap Schoof. Desde hace unos 100 años hemos cultivado mejillones en el parque Oosterschelde.
En 1912 mi bisabuelo se instaló aquí para pescar mejillones. Este parque es una ensenada protegida y el mar del norte le aporta una corriente fresca. Eso es lo que lo hace único. Jaap Schot es pescador desde hace más de 40 años. Todavía era joven cuando se construyó la barrera, pero aunque solo se cierre de forma parcial, trae consecuencias para el medio ambiente marino. No debemos intervenir en la naturaleza. Si lo hacemos, entonces lo que sucede es que la corriente cambia. La disminución de las corrientes oceánicas ha modificado el biotopo hasta cierto punto. Algunas especies prosperan, como los ofiuroideos, que no deben confundirse con estrellas de mar. Antes de 1986 y la barrera, la corriente era mayor en el parque. Desde entonces algunas colonias de mejillones han disminuido porque hay menos corriente. En algunos lugares no ha sido un problema, pero en general ha tenido un gran impacto para la pesca en el parque marino. Habría sido mejor si solo hubiesen dejado el parque abierto, porque antes era mucho mejor. Aunque tuviésemos que recorrer grandes distancias, la pesca era buena. Frank Spargaren fue uno de los principales ingenieros de la barrera. Vuelve de vez en cuando a visitar a los equipos. Parece que nada ha cambiado en 35 años, ¿no es cierto? Es cierto. Con base en mis percepciones y observaciones, está claro que la marea bajó debido a la barrera. Definitivamente tiene un efecto en la composición de la vida del parque Oosterschelde, pero sospecho que aún hay una gran riqueza de vida marina. Los cambios son positivos y negativos. Si tomamos el ejemplo de las focas, no han disminuido. De hecho, las cifras han mejorado. Pero en la era del calentamiento global, ¿acaso la barrera del parque sigue siendo suficiente para proteger esta zona del delta? Hay varios escenarios climáticos, todos lo sabemos, pero el pronóstico indica que a finales de este siglo, el nivel del mar podría subir un máximo de 1 metro. Y esto tendrá un enorme impacto en la estructura, pero también en toda el área interna. Mi pronóstico es que en el año 2100, con la subida de 1 metro del nivel del agua, la barrera no será tan robusta y tendremos que rellenarla con arena y eliminarla. Este escenario dejó de ser ciencia ficción. Ahora el problema del aumento del nivel del agua es urgente. Es más preocupante que nunca a lo largo de todo el delta. Hacia el norte, llegamos al Maasvlakte, el puerto industrial de Rotterdam, donde se encuentra la última estructura de protección del delta. La mayor barrera de protección del mundo, la Maaslandkering, se inauguró en 1997. En primera instancia, se trata de una revolución tecnológica que protege a 2 millones de personas. La barrera se encuentra a 1 kilómetro del mar abierto e incluye 2 grandes puertas. Cuando está abierta, como es lo habitual, sus puertas permanecen en suelo firme. Si es necesario cerrar la estructura en caso de tormenta, las 2 puertas, cada una de 210 metros de altura, se unen antes de sumergirse en las profundidades del océano. Una vez al año se comprueba la operación de cierre de la barrera. Es un evento muy popular que ocurre cerca del puerto industrial de Rotterdam. Uno de los participantes parece aún más atento que los demás. Jan van Oorschot fue uno de los ingenieros de la barrera.
El gobierno nos encargó un proyecto de construcción de una barrera contra las tormentas. Teníamos algunas ideas, pero no sabíamos en dónde construirla. Después de eso, vine a pasear un domingo por la mañana con mi esposa entre las ovejas y le dije en tono de broma, ¿qué te parece ponerla allí? 20 años después, vuelvo aquí y allí está. Es increíble. Jan recuerda el día en el que vio cómo funcionaba la barrera por primera vez. Fue en el día de la inauguración, cuando empezó a funcionar en 1997. La reina se encargó de pulsar el botón. Luego se hizo una demostración de la operación de cierre como ahora. Lo recuerdo muy bien. Misión cumplida. En total, la barrera habrá tardado 30 minutos en cerrarse. Estoy orgulloso de que todo funcione como debería, como debe ser. Trabajaron mucho. Fue bastante intenso. Ahora podemos verla funcionar. Sí, genial. La Maaslandkering solo ha debido cerrarse 2 veces. La última vez fue en enero de 2018, durante la tormenta Eleanor. Por primera vez en su historia, los 5 principales sistemas de protección de la costa holandesa se cerraron de forma simultánea. Pero el cierre de la Maaslandkering es un procedimiento de alto nivel. Supone la interrupción de toda la actividad del puerto industrial de Rotterdam, nada menos que el puerto más grande de Europa. Cerca de 1000 puertos del mundo tienen conexiones con Rotterdam, 500 de ellos a través de líneas regulares. Es por ello que el puerto de Rotterdam tiene un asiento en primera fila cuando aumenta el nivel del agua y su actividad nunca se detiene. Una ciudad dinámica como Rotterdam es el laboratorio ideal para probar nuevos modelos de negocios en el agua. Bart Ruffen forma parte de una nueva generación de arquitectos que se preocupan por la urbanización y el medio ambiente al mismo tiempo. El taxi acuático es una forma perfecta de viajar de un lugar a otro. No hay semáforos y en el agua todo está más cerca. Además, es una forma agradable de viajar. Alrededor del mundo, todas las grandes ciudades están situadas cerca del agua, del mar o ríos. El agua siempre ha sido el alma de una ciudad. Le da su razón de ser. Junto con su agencia, Bart Ruffen creó un pabellón flotante. Se construyó originalmente para la Exposición Universal de Shanghái en el año 2010 y se trasladó a Rotterdam en el 2015. Un proyecto piloto para determinar si es posible construir y vivir sobre el agua en una época de cambio climático. Este pabellón se desarrolló en colaboración con la ciudad de Rotterdam. De hecho, el pabellón se construyó con poliestireno expandido. Las pequeñas celdas de poliestireno son impermeables. Es un material muy útil para garantizar que flote. Es lo que conforma la base del pabellón. El edificio se mueve cerca de unos 2 metros al día. Depende de las fluctuaciones de la marea. Su construcción le permite absorber los diferentes movimientos. Al mismo tiempo, podemos ver que el edificio es muy estable, que dadas sus proporciones, tiene más estabilidad que una barcaza. Es algo realmente único de esta estructura. Es un paso adelante hacia la evolución de las tecnologías flotantes. ¿Qué tal todo?
Bien, ha habido un par de cambios. Sí, es evidente. Hay nuevos muebles, nuevas actividades en el agua y tenemos un nuevo techo de musgo. Es genial, muy agradable, me gusta la temperatura. Sí, la temperatura se debe a que puedes abrir las ventanas y abrir las persianas del techo. Eso permite una circulación natural del aire y crea una temperatura agradable en el interior del pabellón. Se habló sobre trasladar el edificio después de 5 años. Pero sigue aquí. No creo que sea necesario moverlo a corto plazo, y si tuviéramos que hacerlo, debe quedarse en el puerto. Esa podría ser una opción. Estás muy apegado al lugar. Sí, y al edificio también. Genial. Pueblos y ciudades cada vez más superpoblados y con menor disponibilidad de espacio. Bart Ruffen y su equipo han apoyado un proyecto en esa dirección. Hace 8 años, la ciudad de Delft puso a la venta parcelas acuáticas en un nuevo distrito. El objetivo era alentar a los posibles compradores a crear casas flotantes. Olaf Jansen es uno de los habitantes que ha aceptado este desafío. Todo comenzó con la construcción de mi propia casa. Fue necesario pensar en tantas técnicas y pensamos, si desarrollamos esas tecnologías inteligentes, ¿por qué no usarlas en otras casas? Así fue como Olaf se volvió el diseñador de su propia casa, que también patentó. Cuenta con un material aislante compuesto gracias a la fibra de vidrio. Cada casa es única y se prefabrica antes de instalarla sobre el agua. En caso de lluvias fuertes, el nivel del agua sube, pero lo que ocurre es que las casas, que están sujetas a esos pilones, se mueven verticalmente. Así que en periodos de lluvias fuertes, la casa también se eleva. Cuando el agua baja, la casa desciende. Por esa razón, podemos construir casas flotantes sin interferir con el nivel del agua en el conjunto de la parcela. Es el aspecto más positivo de la casa flotante. En caso de tormentas, la casa debe ser estable, por supuesto. Puede hundirse 40 centímetros en el agua. Su sistema de equilibrio permanente depende de una base de aire comprimido y contrapesos. Debajo de la casa hay una especie de lastre de 350 litros, en el que se presuriza el aire para estabilizar la casa. Hace poco tiempo instalaron un jacuzzi en el techo que es muy pesado. Queríamos comprobar si podíamos equilibrar la casa con este sistema de bomba de aire. Y en el techo de su casa, Olaf instaló un contrapeso original para mantener el equilibrio de la estructura. Un pequeño estanque lleno de peces. Después de comprobar que su casa flotante era operativa ya instalada, Olaf creó su propia empresa para distribuir este modelo, en primer lugar en las parcelas de los alrededores y después en otras regiones de los Países Bajos. La idea es muy atractiva. Desde la infancia siempre me ha interesado el agua. Sí, vivimos en el agua y vemos los pájaros, la vegetación alrededor. Es muy tranquilo. Somos más conscientes de la naturaleza alrededor. Desarrollar casas flotantes, claro. Pero, ¿por qué no llegar a ciudades flotantes que reciclen los residuos y el CO2? Este es uno de los proyectos en los que Bart Ruffen está trabajando ahora. Lo que probamos en Rotterdam fue solo el primer paso. Ahora estamos desarrollando nuevas tecnologías que nos permitan construir en la costa. También estamos en el proceso de realizar ensayos con Marin y probar las construcciones flotantes en una piscina de olas. Lo que intentamos hacer es encontrar una nueva forma de vivir que se mueva con los elementos, como el agua. Durante siglos, el hombre ha moldeado de forma constante el delta del Rin Mosa en los Países Bajos.
Con el cambio climático, la naturaleza vuelve a ser la gran ganadora en la región del delta. Sin duda, los holandeses no han terminado de jugar con el agua.